se pudiera hacer este vínculo que hoy permite esta conversación, que es parte del esfuerzo que hace también la Cátedra Abierta a Pensar Nuestra América, que tengamos siempre espacios de debate sobre los grandes problemas que vive nuestra sociedad y especialmente Santiago del Estero. Y nuestra idea es conversar, como digo, con don Adolfo Pérez Esquivel, que es pues, pacifista, activista, un artista, nacido en 1931, promotor de la teología de la liberación, víctima del terrorismo de Estado, una de las voces emblemáticas de nuestro país por su cercanía con, como dice, con los pobres, con los pequeños. De algún modo ha sido fundamental para la creación de la nueva institucionalidad en materia de derechos humanos que tiene nuestro país, por su participación en la creación de muchos organismos que hoy tienen una enorme vigencia en las luchas populares, pero especialmente en su fundación, en su participación en la fundación del Servicio de Paz y Justicia, que ha permitido que la historia argentina pueda transformarse a partir del reconocimiento de los crímenes de Estado. Estos organismos se han transformado, como él lo dijo, en claves de amor en estas épocas. Es amigo de los pueblos originarios, el Premio Nobel de la Paz en 1980, ustedes todos lo sabemos. Y bueno, está con nosotros para, yo lo diría así, para que podamos, como él dijo, conocer profundamente lo que le está pasando a nuestros pueblos en Santiago, que están orillados al desalojo. Así que le traslado el micrófono a él y hago esta pregunta, que es qué es lo que nos viene a pedir que conozcamos, en el sentido de poner el cuerpo, de comprometernos con nuestra realidad. Así que bienvenido, don Adolfo. Enseguida le voy a presentar a quienes nos acompañan para que ellos también puedan decir qué es lo que está pasando en Santiago en un esfuerzo de diálogo y polifónico, que es lo que nos hemos planteado. Gracias. Buenos días a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Bien. No digo nada, ¿eh? Bien. ¿Están bien o mal? Bien. Sí, siempre tenemos que estar bien, sonreír la vida, incluso en los momentos más difíciles, no bajar los brazos y seguir la lucha. En primer lugar, les agradezco que nos podamos reunir. Quiero agradecer a la honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santiago del Estero. Georgina me acaba de entregar este diploma. Muchísimas gracias. Siempre digo que lo fundamental para poder pensar juntos, reflexionar, analizar las cosas, tenemos que hacer caminar la palabra. De caminar la palabra es compartir. Es compartir lo que... Ustedes saben que la palabra es el eje de todo, ¿no? Y primero fue el verbo, primero fue la palabra. Y con una palabra podemos amar y con una palabra podemos destruir y puede ser tan fatal como un arma. Desde lo personal a lo social, a lo político, a lo cultural. Y por eso digo, tenemos que hacer caminar la palabra. Y hacerla caminar solidariamente, hacerla caminar para entendernos. Todos aquí tenemos pensamientos distintos, visiones distintas, políticas distintas, también puede ser posiciones religiosas distintas, ¿no? Somos también hombres y mujeres distintos, pero todos y todas tenemos los mismos derechos. Esto es lo importante, ¿no? Que en esta gran diversidad tenemos los mismos derechos. Y tenemos que aprender fundamentalmente de la Madre Tierra.
No, la madre tierra nunca generó monocultivos. La madre tierra siempre nos regaló la biodiversidad. Pero el ser humano, que es tan particular, comenzó a generar monocultivos. Monocultivo de soja, de pino, de esto, monocultivo de todo, ¿no? Con agrotóxicos que perjudican la vida del ser humano. Pero no voy a entrar sobre los monocultivos, puede ser que en otro momento. Pero ustedes saben que hay un monocultivo mucho más peligroso que todos. Y es el monocultivo de las mentes. No, el monocultivo de las mentes es fatal, porque nos meten en el pensamiento único, en esto llamado globalización. Antes en América Latina hablábamos de integración, hoy hablan de globalización y yo francamente, perdonen mi corta entendedera, pero no sé a qué se refieren cuando hablan de globalización. Parece que todo es de todos, pero todo no es de todos, es de un pequeño grupo de poder que controla a la humanidad. Es ese pequeño grupo de control. Entonces ahí es donde nos perdemos. En América Latina hablamos de integración, de conocimiento, de acercarnos, de diálogo, de compartir el pan y la libertad. Y nos encontramos que ahora nos cambiaron el discurso, nos cambiaron la palabra. No por eso esto de hacer caminar la palabra es una palabra solidaria, es una palabra de conciencia crítica, de valores. Y si hablamos de los derechos humanos tiene que ver con esto. ¿No? Porque muchas veces hacemos un reduccionismo de los derechos humanos y lo encerramos en lo que pasó durante la dictadura militar. Y esto es un grave error. Los derechos humanos son valores indivisibles de la construcción democrática. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. Yo tengo muchos amigos por ahí, algunos ya no están físicamente, pero siempre están presentes. Y hoy me acordaba mucho de una en particular, compañero de aventuras por América Latina, que ustedes conocerán, Eduardo Galeano, ¿no? Es de las venas abiertas de América Latina, Memoria del Fuego, los abrazos. Dice que necesitamos abrazarnos, ¿no? Y Eduardo Galeano hace una pregunta que yo también le hago a ustedes. ¿Saben cuál es la palabra más usada en el mundo? ¿Cuál es la palabra más usada en el mundo? Esta palabra que le hicieron caminar por todos lados, mal. La palabra más usada en el mundo es yo. Miren ustedes, ¿no? Yo y yo, y nos olvidamos de nosotros y nosotras. Y ahí nos perdemos totalmente. Creo que todo esto que vamos a hablar se trata de nosotros y nosotras. Se trata de la comunidad, se trata del pueblo, se trata del país, se trata de la humanidad. Ahí es donde podemos construir, ahí es donde tenemos que hacer caminar la palabra. ¿Está claro esto? ¿No? Es como planteamos las cosas. Por eso vuelvo a insistir, derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Y cuando hablamos de derechos humanos, fundamentalmente hablamos del derecho de los pueblos, no únicamente de la persona, de los derechos sociales, políticos, culturales. Tenemos que hablar del derecho de los pueblos. Y creo que desde ahí es un despertar en América Latina. Así como lo hizo Evo Morales en Bolivia, ¿no? Que cambió un país pluricultural, lingüístico. Ustedes saben que en Argentina somos muchos pueblos unidos. No es un pueblo. No hay una lengua. Hay muchas lenguas que no se respetan.
Nosotros, hace poco, vengo de Rosario ahora, ¿no? Y allá fui a la toma que cuando, no recuerdo, a ver Luis, por dónde, no sé por dónde se metió. Allá, el compañero que me acompaña, en el 2004. Ustedes recuerdan que en Rosario se hizo el Congreso de la Lengua. Y nosotros organizamos el Congreso de las Lenguas en la toma, en Rosario. ¿No? De todas las lenguas originarias de nuestro país. Entonces, cuando hablamos de la diversidad, de la riqueza, diversidad, no reconocemos la riqueza que tenemos. Y es increíble, porque para ella estamos muy sumergidos en lo mediático, ¿no? Y perdemos la visión de lo que está pasando en el país, que está pasando en América Latina, que está pasando... No somos personas, no es el yo, es el nosotros y nosotras que nos desafían en construir un nuevo amanecer. Yo no me voy a extender más en esto, ¿no? Pero era simplemente... creo que podemos hablar de los problemas concretos, acabamos de hablar de los problemas territoriales aquí en Santiago del Estero, de lo que está pasando con las comunidades campesinas, con los pueblos indígenas, con lo que está pasando con los jóvenes. Claro que tenemos que ocuparnos de eso, pero tenemos que verlo en una dimensión de pertenencia. Si nosotros no tenemos una pertenencia, una identidad, quedamos como aquel antiguo proverbio que dice, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. ¿Sabemos nosotros de dónde venimos, quiénes somos, por qué luchamos? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué buscamos la relación con otros pueblos? ¿Sabemos algo de esto? Entonces, hagamos caminar la palabra. Este es el desafío que tengo para todos ustedes. Gracias. Bueno, nos acompañan José Pallares, que es de la Red de Familiares y Organizaciones contra la Violencia Institucional, Ernesto Chico, que es del Foro por una Comunicación Democrática, Luis Garay, Asociación por la Memoria y la Justicia, y Nelly Vélez, que representa la Mesa de Tierras y al Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Si les parece, empezamos por José. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta conversación. Mi nombre es José Pallares, formo parte de la organización Hijos de la provincia de Santiago del Estero y a su vez formo parte de una red de familiares y organizaciones contra la violencia institucional. De la red forman parte organizaciones que tienen trabajo territorial en barrios, en diferentes comunidades, también familiares de víctimas del gatillo fácil y otras organizaciones que trabajan contra esta problemática. Principalmente para nosotros, ¿cómo se manifiesta esta problemática? Por un lado está la violencia policial, la justificación de esa violencia, la justificación social de esa violencia, que para nosotros es uno de los problemas muy importantes también, y por otro lado la violencia judicial, que es la que permite que todo esto permanezca reproduciéndose. Bueno, con respecto a la primera de ellas, la de la fuerza de seguridad, nosotros tenemos conocimiento de que hay muchas prácticas que todavía persisten y que son continuidad de lo que ha sido el terrorismo de Estado, lamentablemente, y que están arraigadas en las instituciones policiales, por ejemplo, ¿no? Los hostigamientos, las persecuciones sistemáticas en los barrios, en las comunidades campesinas, por ejemplo, también. Y después, bueno, aparte también está el
tema de las diferentes modalidades de tortura que existen en las comisarías. Nos parece importante también resaltar la dificultad que tenemos como organización y como redes que intentan poner en la agenda política, en la agenda pública, esta problemática, porque lamentablemente existe lo otro que les comentaba recién, que es la justificación social de esa represión, ¿no? En torno a diferentes imaginarios y representaciones sociales que hay de las víctimas de la violencia institucional, que por lo general son jóvenes que provienen de sectores populares que han sido excluidos social y económicamente. Y también opera en ese imaginario, por lo general, una construcción mediática, ¿no? Una construcción mediática de los medios de comunicación que permite que se produzca esa justificación de la violencia institucional. Y por otro lado está la violencia judicial, que debería ser quien ejerza un control de legalidad sobre las diferentes acciones de la policía, pero que lamentablemente eso no sucede, ¿no? Es más, se deja actuar, digamos, libremente. Hay muchas veces que se inician incluso causas adentro de las comisarías, desde los relatos de la policía, y por otro lado, muchas irregularidades en los procesos judiciales, no se respetan las garantías constitucionales, y el desafío principal nuestro ante todo esto sigue siendo, como organizaciones sociales, la de promover la movilización social, la organización, la unidad del campo popular, para lograr entre todos instalar en la agenda política, en la agenda del gobierno, la necesidad de generar otra institucionalidad con respecto a esto. ¿Por qué otra institucionalidad? Porque necesitamos que el Estado se haga cargo, ¿no es cierto?, de las violencias que sus mismas instituciones cometen. En Santiago del Estero tenemos algunas deudas. Por ejemplo, no hay un sistema de responsabilidad penal juvenil, ¿no? No hay un sistema de responsabilidad penal juvenil, ni siquiera todavía se lo está construyendo. Sí, había una mesa con diferentes actores que se juntaban a discutir la problemática, pero que ahora eso ya no existe. Entonces, como organización nos parece importante, necesario de que se logre, de que, ¿por qué no?, nos convoquen también a formar parte de esas discusiones, de ese proceso, que es una decisión política la que hay que tomar para que eso suceda. Y por otro lado, también tenemos en la agenda un proyecto que desde la red de organizaciones contra la violencia institucional, en conjunto con una mesa donde se han sentado diferentes actores de la sociedad civil, de la universidad y diferentes grupos incluso de investigación sobre el tema, un proyecto de ley que es el de mecanismos de prevención de las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que sería un instrumento que serviría justamente para monitorear las diferentes prácticas que se llevan a cabo en los lugares de encierro. Esto no es una ocurrencia nuestra, sino que es una deuda que el Estado Nacional tiene al haberse adherido a la Convención Internacional contra la Tortura, y que necesita instrumentarse en diferentes estados provinciales. Nuestro mayor desafío creo que es ese. La experiencia nuestra sigue teniendo múltiples estrategias en torno a la visibilización de la problemática, al acompañamiento de los familiares, en la búsqueda de la justicia, pero creemos que la mayor responsabilidad está entre todos, ¿no? Es un problema que decimos que es un problema social porque es un problema de todos. En algún momento tenemos que concientizarnos de que cada vez que se afecte el derecho de cualquier persona, en realidad se está afectando y se está vulnerando la democracia de todos y de todas, ¿no? Muchas gracias. Esto era lo que quería compartir. Gracias. Le damos la palabra a Luisín Garay para que haga el planteo desde los derechos humanos. Bien. Muy buenos días a todos y a todas. Yo integro una asociación que es Asociación
por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que aglutina a familiares de detenidos desaparecidos y presos políticos en Santiago del Estero. Bueno, que tiene un largo andar en esta cuestión de construir la memoria, buscar la justicia y la verdad, fundamentalmente. En una acción que trasciende el hecho mismo de la cuestión en la que trabajamos, y que tiene que ver fundamentalmente en buscar justicia y verdad con respecto a lo sucedido entre 1975 aquí en Santiago del Estero y 1983. Y digo trasciende porque me hago eco de las palabras de don Pérez Esquivel, que dice que los derechos humanos no se centran ni concentran solamente en eso, sino que trascienden. Y cuando nosotros hablamos de memoria, pretendemos incorporar en esa memoria una dimensión histórico y social para poder entender que lo que sucedió entre 1975 y 1983 no es una casualidad, sino que es el resultado de una larga historia de sufrimiento, de violencia y de injusticia por parte del Estado con respecto a nuestro pueblo. Y mirar la realidad actual con esos ojos de los que son sus hijos y nietos hoy, y que nos están planteando un modelo de país muy parecido. En eso se encuadra y se enmarca nuestra lucha. Hoy sabemos que en Santiago del Estero estamos llevando adelante un juicio por crímenes de lesa humanidad que tiene la particularidad de que está enjuiciando a funcionarios judiciales. Ya tuvimos el primer traspié el año pasado en el contexto de estas nuevas políticas, porque se suspendió el juicio, se apartó el tribunal, algo que nunca sucedió en un juicio oral, pero hoy estamos empezando de vuelta, con mucho más dificultad que el año pasado, pero lo estamos haciendo. Y nuestro intento y nuestra insistencia es básicamente esa, la de desnaturalizar esa violencia de la que hablaba aquí Homero Pallares, de entender que la democracia se construye todos los días y luchando por la vigencia plena de los derechos humanos. No es una exclusividad de nuestra asociación esa lucha es de todos, porque esto que pasó no nos pasó a nosotros, que fuimos víctimas, le pasó a toda la sociedad. Por eso nosotros seguimos pidiendo la participación, la colaboración y el entendimiento en esta problemática, porque es de donde vamos a entender la historia, no solo de lo que sucedió en esa época, sino lo que nos sucedió a nosotros como pueblo, o lo que le sucedió a los pueblos de nuestro país. Nada más. Nelly, le damos la palabra a este rodar que dice Rodolfo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy Nelly Belli, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Creo que muchos nos conocen, ya tenemos muchos años en esto, y darle la bienvenida al señor Pérez Esquivel por su presencia y por interesarse por nuestra problemática, que es
problemática más grave que tenemos los campesinos, el problema de la tierra, de esto que hablábamos hace rato, ya estuvimos hablando, ya en caso de gobierno, el tema, la situación, cómo está en Santiago del Estero, y no solo en Santiago del Estero, sino en todo el país. Nosotros que andamos, conocemos, en otras provincias también están viviendo la misma realidad que vivimos los santiagueños, pero hoy muy difícil, más que nada la problemática de la justicia, lo que hablábamos, que también habló el compañero aquí, la justicia, la policía, el avasallamiento hacia el campesinado, los juzgados que hoy están actuando a favor de los empresarios, las personas armadas que traen a trabajar en los campos de nuestros campesinos, de nuestros compañeros, lo que están sufriendo muchísimo en este momento. Y bueno, y hoy por intermedio de él y a hacer este compromiso de volver a sentarnos, que era lo que le planteábamos al jefe de gabinete, sentarnos en esta mesa de diálogo, todas las organizaciones, no solamente algunas partes o por separado, sino yo creo para tener más fuerza en esto, en exigir, en pedir una decisión política para buscar la solución del problema de la tierra, que es lo que más nos afecta a nosotros. No es únicamente de la tierra, por supuesto, porque nosotros como movimiento siempre hemos dicho, es la tierra lo primero y continúa todas las otras problemáticas que pueden venir. Pero en el caso nuestro hoy, lo primordial es la tierra. El problema de esto, de que no está habiendo justicia, de que tenemos gente con órdenes de desalojo, el seguir desde hace ya más de 20 años, seguir resistiendo, porque hoy el campesino está resistiendo en sus lugares, en sus casas, personas ya muy ancianas que no se las puede sacar del campo, porque yo creo que la vida de uno, por generaciones de haber vivido en esos lugares, y que es lo único que se tiene, nuestra tierra, nuestras cosas que sacamos de ese campo, de ese monte, y que volvemos a insistir en pedir esto desde el Estado, una decisión política, porque hay gente que hoy en la actualidad es desalojada porque tampoco tiene modos cómodos para ser un abogado, hacer un plano de mensura, y eso es lo que lo lleva a que cae un empresario de afuera y termina amenazándolos y sacándole lo poco que nos queda de tierra, porque seamos sinceros, es muy poco lo que nos está quedando de tierra a los santiagueños desde aquellas épocas que empezamos como movimiento campesino a luchar por estos espacios, por estas tierras, por estos montes, por nuestra agua, por nuestra vivencia, de todo lo que se tiene en el campo. Así que bueno, eso es agradecer de que haya una persona que se ha interesado en esta problemática, el señor Pérez Esquivel, en este espacio para que compartamos esto y buscar en conjunto una solución a este problema tan grave que es el problema de la tierra, de los desalojos, de la justicia y así sucesivamente. Nelly, una preocupación que tenía el hermano Rodrigo era que lo que está viviendo Piruas Bajo sea nuestro elemento central, que sea lo principal, lo que unifique nuestra conversación, por decirlo así. Ahora le voy a dar la palabra a Ernesto, que hablará de los medios de comunicación, porque pensamos que parte de nuestro problema es que los medios de comunicación no están reflejando eso. Y quizás es una oportunidad para que usted nos cuente un poquito más sobre situaciones concretas, ¿sí? Y nos adelante un poco lo que vamos a vivir en Piruas Bajo, acercándonos a las comunidades en este encuentro que vamos a tener con don Adolfo. Bueno, el asunto de Piruas Bajo es el tema central, que yo creo que va a ser la gente, los campesinos de ahí, los que le van a informar bien cuál es la situación, cómo se está viviendo. Pero así también nosotros, en las zonas que acompañamos, nosotros como movimiento, no tan solo acompañamos la zona de Boquerón, sino la zona de Figueroa, empieza en Juríe, la mesa de tierra de Guasallán, Loreto y así sucesivamente, muchas localidades que no quiero empezar a nombrarlas para no olvidarme de ninguna, para que ningún compañero campesino crea que está olvidado desde nosotros los dirigentes principales del movimiento.
casos muy concretos que se están viviendo, y recientemente nosotros, son los casos más difíciles, en Choya, donde hay familias que han sufrido muchos avasallamientos, donde hay empresarios que las han hecho caminar a una persona casi de 70 años, kilómetros, hasta que ha aceptado decir no puedo más y decir voy a firmar, lleven a una escribanía a hacer firmar la decisión de renunciar a su tierra. Esas son las cosas más graves que están pasando en Santiago del Estero con la justicia. Y así hoy en la Florida, donde caso muy reciente que hemos estado acompañando hace como, yo he estado antenoche ahí hasta las 2 de la noche, donde están con gente armada, muy peligrosa, y muy poca familia resistiendo ahí, con personas que tienen una madre ya muy anciana, de 93 años, y que a veces porque está esa persona ahí no pueden actuar ellos tampoco, porque piensan en la familia, y que los medios de prensa a veces muy cerrados, esto que decía usted de los medios de comunicación, que no tenemos acceso a los medios de comunicación nosotros como campesinos, y que nos gustaría que eso también fuera algo muy importante para que nosotros podamos decir todo lo que pensamos, lo que vivimos en ese lugar, y nuestros compañeros campesinos también. Gracias, Nelly. Bueno, entonces le pasamos la palabra a Ernesto. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, los medios de comunicación al final son las herramientas que permiten visibilizar o invisibilizar todos estos problemas que estamos viendo aquí en esta charla, a la cual es importante agregar, si estamos hablando de los temas vinculados a derechos humanos que nos preocupan en Santiago, es importante agregar el tema de género, ¿no? Que también ha sido uno de los temas ejes, que ha habido movilizaciones en todo el país y que aquí en Santiago también han sido muy importantes. Para hacer una síntesis muy rápida y contarle un poco a Adolfo qué pasa o qué nos pasa con el tema de los medios de comunicación o con la comunicación en general, contar o pasar en limpio que, bueno, aquí lo están contando los compañeros de esta mesa, ¿no? Los medios de comunicación visibilizan un montón de temas, de casos, de historias, pero también pueden visibilizar y estigmatizar los temas que son incómodos para los dueños de los medios de comunicación. Y además de estos temas que contamos aquí, algunos casos emblemáticos que hemos tenido en Santiago del Estero en el último tiempo ha sido la estigmatización de la lucha docente el año pasado, ¿no? que se ha trabajado con realmente una durísima estigmatización de las movilizaciones docentes de principios del año anterior, y se ha también se ha ocultado los casos de represión contra los docentes aquí en Santiago del Estero, y también la invisibilización de algunos reclamos y demandas sociales y populares, como por ejemplo las movilizaciones que ha habido la última semana, hace 1 o 2 semanas, que se han cumplido los 9 años del asesinato de Raúl Domínguez, un caso que está sin investigarse en torno a la defraudación de rentas, y que nadie habla de eso. Y entonces la cuestión no es solamente la estigmatización o la invisibilización, sino también terminar convirtiendo algunos temas en tabú, porque los que estamos cerca de estas problemáticas las conocemos, pero los medios ayudan o impiden que se genere conciencia social y que las demandas se expandan o se contraigan. En Santiago del Estero, en lo que es el Foro por una Comunicación Democrática, hemos venido trabajando hace algunos años, cuando avanzó el tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tratando de potenciar o de vincularnos entre los actores que pertenecíamos a otros espacios de la comunicación que no tienen que ver solo con los medios privados. Porque uno de los cambios de paradigma que se han intentado hacer es dejar de pensar la comunicación como un negocio y entenderla como un derecho humano, en la que tiene que distribuirse la palabra, no solamente entre los que tienen la plata para poder tener un medio, sino también entre, y como de algún modo lo proponía y que no lo logró hacer la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que también tengan las palabras los medios comunitarios, los medios estatales, universitarios, de las iglesias, pero no que la tengan como, bueno, tomen las migajas, sino que la tengan a la misma altura, ¿no? de los medios privados. Que eso no se logró, pero sin embargo en Santiago nosotros en estos años se han potenciado muchos medios comunitarios, los medios universitarios
de nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero han crecido mucho y estamos intentando hacer algunos esfuerzos ahí. También lo que han sido las producciones audiovisuales que han podido visibilizar algunos temas de derechos humanos, acercar a actores de la sociedad civil que no están vinculados a las comunicaciones, que puedan contar sus historias, sus problemas y su mirada. Y tenemos la situación ahora de que en el último año y medio, lo primero que hizo el nuevo gobierno cuando asumió el primer decreto de Macri ha sido derogar parcialmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que está motivado después que tenga que ir el gobierno a rendir cuenta en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en una audiencia en Estados Unidos, y sin embargo se ha prometido la sanción de una nueva ley que se sigue prorrogando. Estamos en términos de no saber qué va a pasar con esto. Y en Santiago nos afecta porque muchas de las cosas que venían avanzando lentamente, pero que venían avanzando y que se habían empezado a discutir, están en gran medida paradas o ralentizadas. Pero bueno, hay una masa crítica que está preocupada por el tema de la comunicación, que está emprendiendo proyectos de comunicación alternativa para poder hacer esto, ¿no? Que es narrar y contar y visibilizar de otro modo las relaciones de poder en la provincia y las historias grandes y las historias pequeñas que nos puedan ayudar a visibilizar y a tomar conciencia sobre los problemas que nos preocupan. Claro que esta lucha es enormemente desigual, pero ahí vamos. Gracias, Ernesto. Voy a tratar de hacer una síntesis. Uno, la importancia de la memoria. Porque la memoria no es quedarse en el pasado, la memoria nos ilumina el presente. Lo otro, que cuando hacemos la memoria, no hay una memoria completa, la memoria siempre es parcial. La tenemos que ir construyendo, ir buscando el camino de la verdad, de la justicia, de la reparación del daño. Pero lo que vos decías, lo que pasó en Argentina no es un hecho aislado, pasó en toda América Latina. Más de 80.000 militares latinoamericanos pasaron por las escuelas de las Américas en Panamá y en Estados Unidos. La otra cosa que tenemos que hacer una lectura, que también lo dijiste, de lo actual, que los golpes de Estado no terminaron. Cuidado con esto. Cuidado. Están los golpes de Estado blandos, que les llaman. Uno fue en Honduras, derrocando al presidente Manuel Zelaya. Hubo el asesinato de una compañera, Berta Cáceres, en Honduras. Hay más de 100 periodistas muertos, desaparecidos, en el exilio. Estoy hablando de Honduras, Pero cuando fue el golpe de Estado contra Manuel Zelaya estuvo, después del golpe de Estado, estuvo 2 veces conmigo en la Fundación, en el Servicio Paz y Justicia. Hemos conversado muy largo con él. Entraron más de 800 soldados norteamericanos a la base de Pulmarola, que tiene esa base norteamericana en Honduras. Por eso tenemos que hacer una lectura de lo que pasó aquí en Argentina, no fue un hecho aislado. Hablo de los golpes de Estado hoy. En Paraguay, con el derrocamiento de Fernando Lugo, que le inventaron una acción en Curuguaití, le inventaron una para derrocarlo, sacarlo, con la complicidad de diputados, de senadores y de jueces. El otro, cuando fue el intento del golpe de Estado, que después lo derrocaron a Dilma Rousseff, me fui a Brasilia, estuve con ella. Después hablé menos de un minuto en el Senado de Brasilia. Y dijo, esto es un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff. Se armó un lío bárbaro, ¿no? Porque querían incluso sacar de los taquígrafos la palabra golpe. Y fue un golpe de Estado. El actual presidente de facto, Temer, lo reconoce ahora, que fue un golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Y actualmente el peligro es otro golpe de Estado organizado contra
el gobierno de Venezuela. No, los medios de comunicación están haciendo una campaña. Ya cuando estaba Hugo Chávez, también lo marcaban como un dictador. No, es terrible. Y ahora lo quieren, y la última noticia que tengo es que están haciendo maniobra las tropas la flota norteamericana en las costas casi sobre Venezuela. Pero voy a decirles algo más. Yo acabo de llegar de las Islas Malvinas. Un viaje duro con la Comisión Provincial por la Memoria. Estuvimos una semana desde el 11 de marzo al 18 de marzo. Aparte quisimos dialogar con los isleños, nada, no, ni con el perro hablar. No, fue imposible. Pero lo que me preocupó fundamentalmente, porque fuimos a ver los lugares donde se combatió y el reconocimiento que ahora el día 19 comienza el reconocimiento de los restos de los soldados, 123 soldados argentinos en N. Ahora, la Cruz Roja Internacional, con el acuerdo de Gran Bretaña y de Argentina, van a comenzar la exhumación y la identificación de los soldados caídos en combate. No me voy a detener en esto porque lo importante es que ustedes sepan que los aviones, que es un vuelo por semana, entran y salen de la base militar británica en las Islas Malvinas. Esa base militar tiene aviones de combate de una generación. Gran Bretaña acaba de votar 185 millones de libras para fortalecer la base militar en las Islas Malvinas. Tengan en cuenta esto. Lo otro, vimos aviones de carga, ¿no? de esos panzones enormes que pueden llevar tanques, tropas, etc. Si los británicos no quieren invadir hoy o mañana, lo pueden hacer con total y absoluta impunidad y tomar toda la Patagonia. Nosotros vamos a combatir con arco y flecha y con boleadoras, si encontramos alguna en el camino. No, pero cuidado con esto. Pero veo que aquí los diputados, senadores, no dicen una sola palabra sobre esto. Al regreso a las Islas Malvinas tuvimos una reunión con la entonces canciller que acaba de renunciar, Susana Malcorra. Dice, no, la base militar en Malvinas es para el entrenamiento de soldados para la guerra que está peleando Gran Bretaña en Medio Oriente. No somos ingenuos. Así que hay que estar atento a esto. Estamos viendo cómo vamos a motivar no solo a los diputados y senadores argentinos, sino a todo el continente. Nosotros, eso los aviones lo vimos. Pero lo que no vimos es lo que algunos afirman, que ahí hay un submarino nuclear. El Tratado de Tlatelolco se está violando si es que ahí hay armas nucleares, porque tienen que ser libres de armas nucleares todo el continente. La CELAC, la UNASUR, Marcosur sacaron una declaración de declarar al continente latinoamericano libre de armas nucleares, libre de armamento y zona de paz. Tenemos que trabajar sobre esto y yo no veo todavía que se hayan despertado frente a esta amenaza. Podría seguir contando mucho más, pero simplemente les quiero dejar esto como preocupación. Vos señalabas sobre la cuestión del gatillo fácil, la cuestión de violencia que hoy se está viviendo. Esto se está viviendo en todo el país y fuera del país también. Hay una memoria que no se ha trabajado sobre la memoria institucional. Hemos trabajado la memoria colectiva del pueblo, pero no la memoria institucional dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de las Fuerzas Policiales y de las Fuerzas de Seguridad.
Sobre esto no se ha movido un pelo. ¿Cuál es la memoria hoy dentro de las Fuerzas Armadas? Que muchos sigan reivindicando lo que se hizo. Como la guerra contra el terrorismo, contra el comunismo y contra... Siempre tienen que buscar una justificación. Esto es grave. Entonces, la cuestión de los jóvenes es que la comunidad, la sociedad, tiene que tratar, y los diputados, senadores, los legisladores, la Cámara de Diputados, tienen que trabajar sobre los sistemas de seguridad. Yo soy presidente de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Trabajamos cárceles, comisarías y trabajamos todo el sistema de seguridad. Y es muy difícil desarticular esto. Esto no lo provocó este gobierno, esto viene de décadas, No, es una estructura perversa que después ponen pobre contra pobre. Porque ¿quiénes integran la policía? Es la misma gente del pueblo, que después le cambia la cabeza. No, le hacen un cerebro, un lavado cerebral y después lo ponen y son pobres contra pobres. Esos policías que reprimen son parte del pueblo, pero ahí los separan, le dan un uniforme, un arma y dicen, esos son los enemigos. ¿Quién es el enemigo? El pueblo. ¿Al servicio de quién están? De los grandes intereses económicos. Y la parte judicial, el poder judicial debe ser independiente del poder político. Pero nosotros sabemos perfectamente que el poder judicial está sometido al poder político. No nos engañemos con esto. No podemos estar hablando como si fuese un diálogo entre sordos. No es posible esto. El caso de los campesinos, el derecho a la tierra, ¿cuántos años vienen luchando? ¿Se acuerdan de las famosas ligas agrarias? Antes del Mocasi, nosotros hemos trabajado con el movimiento agrario campesino que fue extraordinario, ¿no? Que marcaron caminos y abrieron esto de la necesidad que la gente, un campesino sin tierra, es condenarlo a la muerte. A un indígena que le quitan la tierra, es condenarlo no solo a la muerte, a su identidad, a su pertenencia. ¿Saben qué significa mapuche? Mapuche significa mapu, tierra, y che, este famoso che que tenemos, ¿saben qué significa el che? Persona. ¿No? ¿Qué significa mapuche? Gente de la tierra. Si le quitan la tierra, lo condenan a muerte. Es esto. Entonces, la recuperación de la tierra es fundamental. La recuperación de la tierra, de quién la trabaja. Porque hoy, como hoy le decíamos al jefe de gabinete, ¿no? La soberanía alimentaria, cuidado que esto es una amenaza mundial. La soberanía alimentaria no está en manos de las grandes corporaciones de los monocultivos. No, la soberanía alimentaria se garantiza con el pequeño y mediano productor rural. Y por eso hay que apoyarlo, porque si no nos vamos a quedar sin alimentos. Ustedes saben que están destruyendo los bosques, se están destruyendo. Miren, hay que leer la encíclica del Papa, la Laudato Si, que es un llamado a la conciencia de la humanidad. Es un alegato, es un llamado de atención a todos. Y no solo a los católicos, cuidado, porque el mismo Papa dice eso, es una encíclica social, que la tienen que tomar todos para analizarla, para ver en profundidad
las amenazas que hoy tenemos a este pequeño planeta Tierra, que es la casa común. No tenemos otro planeta. Yo he estado en Naciones Unidas en los comités de desertificación. Cada vez nos quedamos con menos tierra cultivable en el mundo. Cada vez hay más tierras áridas. He viajado de Amán, Jordania, a Irak, 2000 kilómetros de desierto, para llevar, ¿qué llevamos a Bagdad? Fuimos al hospital pediátrico, que lo habían bombardeado 15 días antes. ¿Qué llevamos? Miren, el tesoro más precioso que se pueden imaginar. Agua. Nada más. Agua. ¿A quién la derrochamos? ¿Qué llevamos? Agua. Cuando llevamos eso a las médicas, los médicos del hospital pediátrico lloraban de emoción, de alegría. Nada más que agua llevamos. Porque todo el agua ahí está contaminada con radiaciones de las bombas que tiraron, de uranio empobrecido. No, lo que están haciendo en este momento con las guerras es feroz. Y nosotros aquí tenemos que comenzar a proteger la casa común. No darle a los campesinos, porque de ellos depende la soberanía alimentaria. Y los medios de comunicación, no sabéis que no creo en los medios de comunicación asépticos. Ninguno es aséptico, ¿no? Los medios de comunicación tienen sus tendencias, sus políticas, sus objetivos, ¿no? Simplemente que uno le pide a los medios de comunicación que sean honestos. No es mucho lo que pedimos, ¿no? Un poco de honestidad, ¿no? De no tergiversar la verdad, de no ocultar la verdad, de tratar de transmitir al pueblo, porque eso es hace poco estuvimos con la FELAP. Yo soy miembro de la FELAP, ¿no? Pero nosotros investigamos y tenemos ahora que volver a retomar esto, la investigación sobre los periodistas asesinados por defender la libertad, la democracia, la verdad. En todo el continente, ¿no? Hace poco mataron uno en Brasil. Pero es de todos los días esto. Entonces, pero la sociedad no puede ser espectadora. La sociedad debe ser protagonista y constructor de su propia vida y de su propia historia. Es la sociedad la que tiene que despertar para decir esto no. Y vos lo señalaste con la cuestión de género, y yo me alegro muchísimo que las mujeres se hayan puesto de pie, que hayan gritado, que se hayan revelado para decir ni una menos. ¿No? Eso es fantástico. ¿No? Que las mujeres asuman un rol protagónico y un rol de presencia social, cultural y política. Y me alegro muchísimo que las mujeres campesinas estén puestas de pie, luchando. Es esto. Creo que no vamos a resolver aquí las cosas. Vamos a tratar de pensar juntos, vamos a tratar de ver qué caminos tomar para tener claridad. Ahora estamos en campaña electoral. Y cuidado, que no nos vendan el obelisco. ¿No? Que no nos vendan el obelisco. Que digan una cosa para después hacer lo contrario. ¿No? Hay algo que cuesta mucho, y voy a terminar con referencia a un gran amigo de caminada, un luchador increíble, que fue Jaime de Nevares, que fue el obispo del Neuquén, que trabajó muchísimo con los mapuches, con los campesinos. Y Jaime, cuando fue la constituyente del año 94,
Jaime fue como constituyente y me insistía, Adolfo, tenés que venir conmigo a la constituyente. Y yo le digo, mirá, no. La primera vez que le decía no a Jaime, no, y dice, ¿por qué no? Mira, porque este es un arreglo para que Menem sea reelecto. Y a mí no me interesa esto, así que no voy a ir a la constituyente. Ustedes saben que él renunció en la constituyente. Entonces me tomé un avión, me fui a verlo a Neuquén y estábamos en su despacho con unos amigos. Le digo, bueno, ahora estamos solos, Jaime. Contame, ¿por qué renunciaste a la constituyente? Nunca encontré una definición tan clara y tan breve como la de Jaime. Paseaba, iba, nervioso así en su despacho, ¿no? En la diócesis. Bueno, y estamos esperando. Y la respuesta dice, yo no podía traicionar al pueblo que me votó. Tengo que ser coherente entre lo que digo y lo que hago. ¿Y por qué renunciaste? Mirá, porque eso era como fumar un cigarrillo encendido por las dos puntas. Eso fue la definición de Jaime. ¿No? Él no podía traicionar al pueblo. Por favor. Yo no creo en esta democracia que tenemos. Por esto es una democracia delegativa, donde votamos cada 4 años, cada 2 años, y después los gobernantes, no todos, pero muchos, hacen lo que quieren y no lo que deben. ¿No? Tenemos que llegar a una construcción de una democracia participativa, donde el pueblo no delegue todo el poder, donde el pueblo tenga la capacidad de veto en aquellos gobernantes que traicionan el mandato del pueblo. Ahí vamos a poder solucionar muchos problemas, los problemas de la justicia, de la violencia social y estructural, de desarmar las conciencias armadas, de comenzar a pensar en un país para todos y todas, no para algunos. Y para eso tenemos que ser rebeldes. Porque si somos conformistas, no cambiamos nada. Ser rebelde, pero no a cualquier cosa. Ser rebelde frente a las injusticias, aquello que no está al servicio del pueblo. La defensa de los derechos humanos pasa por ahí, por la rebeldía de las conciencias para que se respete la vida y el derecho de todas y todas, la vida del pueblo. Por eso trabajamos para la defensa del pueblo, de la dignidad del pueblo. Es ahí donde podemos construir un nuevo amanecer. En uno de mis libros digo que todos tenemos utopías, ¿no? Pero que si las utopías no existen, tenemos que inventarlas. Así que, con todo esto, tratemos de tener utopías. La utopía no es que no la vamos a alcanzar. Las utopías, el impulso, es la gasolina que nos impulsa para encontrar la unidad de un pueblo para una vida mejor. Nada más que esto. Gracias. Yo propongo, bueno, y adhiero a todas las palabras de la compañera. Hemos estado en la mesa de tierra de la Pradera. Hay un problema con un empresario en especial. Yo quiero dar el nombre, Canido, que es muy conocido porque aparece con Macri inaugurando plantas de una bebida que se llama Manaos. Tiene unos jugadores de fútbol que le hacen la propaganda. Pero con responsabilidad digo que este hombre ha traído bandas armadas de La Matanza, donde tiene su centro de operación. Bandas armadas donde se introdujeron en un lugar que se llama Bajo Hondo, donde ha resistido la comunidad
y ha habido heridos de balas y niños que han presenciado la balacera, han presenciado la llegada de camionetas con 20, 30 personas armadas, una violencia impresionante. Propongo, Adolfo, me permito, capaz una impertinencia, pero una pregunta pública, tu palabra es sabido, yo soy de La Plata, te conozco desde siempre, de CERPAC, de todo eso. Soy de la PDH. Bueno, una palabra tuya, una pregunta al presidente acerca del problema empresarial, una pregunta al presidente acerca de qué pasa con ese señor Canido. Es una pregunta, no juzgar. No te pido juzgar porque sería improcedente, pero una pregunta sería muy importante tuya, porque los medios te toman, algunos te tomarán, más los problemas de la compañera que dijo de esa comunidad. Yo creo que acá en Santiago han sido dos grandes problemas muy centrales. La verdad que esa sería una propuesta de acción, digamos, mesurada, creo, y muy importante. Sí, sumar a esa pregunta al presidente también la responsabilidad que le competen, porque bueno, en Pinos Bajos también es un conflicto muy grande, de mucho tiempo, y donde según algunas informaciones, por lo menos salía así en página 12, Luis Caputo sería socio de la sociedad anónima de Horacio Iván Gándara y de Luis Méndez Escurra, que hace tiempo ya usurpan los territorios de las comunidades de Vilmer y Piruas Bajo. En el mismo sentido, ¿qué palabras se le podría dirigir al presidente por estos problemas concretos y tan dolorosos de, bueno, también la gente de Pozo del Castaño? Digo, son varios problemas que han sido muchos y muy violentos y de larga data, y a veces quedan impunes, como en el caso de Pozo Hondo. Yo lo conversaba esta mañana con Adolfo, el caso que los responsables, incluso los responsables materiales, como tú sos el abogado, sabrás que no pasa nada. Estas bandas armadas son señores terratenientes que también utilizan en otros países. En el caso de Brasil, por ejemplo, en el Amazonia, ¿no? Utilizan la misma política en las bandas armadas para intimidar, matar. Entre ellos fue la muerte de Chico Méndez por la defensa de la floresta, ¿no? Yo he estado en Río María, también ahí acompañando a los campesinos en Brasil, ¿no? Donde también hubo muertes del mismo tipo, de bandas armadas que actúan con total y absoluta impunidad jurídica y policial, y muchas veces la policía son cómplices de esto, ¿no? En este caso concreto de Manaos, ahí donde se están señalando estos mismos problemas, y deben ser investigados, pero también deben ayudar los medios de comunicación, ¿no? Y no solo los medios de comunicación locales, esto tienen que llevarlo a medios de comunicación nacionales e internacionales, que es la forma de poder frenar esto. Y lógicamente, si esto es permisivo para el presidente de la Nación, hay que dirigirse al presidente de la Nación señalando estos problemas, y sería bueno de que le dirijan una carta, que nos envíen esa carta también, para ver de qué forma podemos respaldarla para que frenar, porque esto no es nuevo aquí en Argentina, ¿no? Esto viene desde hace muchísimo tiempo, pero no puede ser que estos señores, porque tienen dinero, tienen sus amistades políticas, avasallen el derecho del pueblo. Para esto se necesita de la unidad. Miren, hoy me acordaba de un compañero de caminada de muchos años que le llamaban el obispo de los indios, Leonidas Proaño. Trabajamos mucho en el Ecuador, en el Chimborazo, y a veces íbamos a las comunidades indígenas, que había muchos problemas, no son santos, son hombres y mujeres, con sus virtudes y sus defectos. Y entonces teníamos que ver qué es lo que pasaba con la gente. Entonces él tenía métodos pedagógicos muy directos y
trataba de que las dificultades internas de las comunidades se resuelvan lo mejor posible. Y voy a compartir con ustedes uno de los métodos, ¿no? Y le decía, ¿qué es esto? Hasta un niño sabe qué es esto. ¿Qué puede hacer esto? No podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos de este. Con esto yo puedo levantar esta carpeta. Necesito de este y de este. Juntos somos una fuerza. Si tengo que hacer un esfuerzo mayor, necesito pedirle a cada uno de ustedes que sumen su mano a la mía. Ahí podemos construir, ahí podemos actuar, ahí podemos resolver estos conflictos, pero únicamente en la unidad, en la diversidad de los pueblos, no en la uniformidad. Entonces espero que este ejemplo ayude a poder construir y superar estos conflictos.